EA Sports. It's in the game. Antoine Griezmann, sin duda uno de los nombres más mencionados de la plantilla del FC Barcelona, y no positivamente para ser precisos. Desde el regreso de las competiciones en España, el Barça ha jugado 2 partidos, uno contra el Mallorca y el otro contra el Leganés. En los 2 partidos el Barcelona ha ganado. Griezmann ha tenido minutos. Contra el Mallorca el resultado fue de 4-0 y contra el Leganés fue de 2-0. Recordar que en los 2 partidos Antoine Griezmann tuvo minutos en los que, su rendimiento no ha sido bueno precisamente. Y es por esos motivos por los que ha sido muy cuestionado durante estos días. Y no es para menos, ya que costó 120 millones de euros, procedente del Atlético de Madrid, equipo del cual era figura, y con 28 años, siendo campeón del mundo con Francia en el Mundial de 2018, sabemos que estamos hablando de un jugador de élite, con calidad y con experiencia, pero que en el Barça hasta el momento no ha logrado recalcar. Es un caso muy similar al de Philippe Coutinho, el fichaje más caro de la historia del Barcelona actualmente, costando con variables 160 millones de euros. El jugador no pudo recalcar en el club, siendo entre comillas un fracaso por el momento, mientras que en su antiguo club, el Liverpool de Inglaterra, era la figura. Y la pregunta es, ¿qué tienen estos 2 jugadores en común para que sus casos sean muy similares? Y es que para mí, tanto el fichaje de Coutinho como el fichaje de Griezmann eran totalmente innecesarios, y más en el caso de Griezmann, que Griezmann, jugando siempre de delantero centro, venga a un club donde está Luis Suárez, es bastante ilógico e innecesario, ya que en dado caso, lo más útil hubiera sido fichar a un delantero joven para el futuro, que en dado caso, así como está el Barça actualmente, tampoco hubiera tenido tanto sentido, ya que no hubiera podido tener los minutos que necesitaría. Y si me dices que Griezmann puede jugar en las bandas, te contesto, Griezmann no juega en bandas, su estilo de juego no es parecido al de un extremo. Si querían fichar a alguien para jugar por las bandas, hubieran fichado a cualquier otro jugador más joven que jugara de extremo, y no un jugador que su mejor posición sea de mediocampista ofensivo como falso 9. Y es que por si fuera más, está Ousmane Dembélé, y encima quieren fichar a Neymar. Viendo el ejemplo de Antoine Griezmann, o mejor aún, viendo el ejemplo del brasileño Philippe Coutinho, del que ya hablaré, pero el Barça quieren seguir saturando al equipo de estrellas mundiales por altos precios y con una edad ya avanzada, para que luego sean auténticos fracasos y la pérdida tanto económica como deportivamente aumente, ya que aparte de las pérdidas económicas brutales que el Barça tiene, también pierden deportivamente hablando, ya que en vez de que jugadores que terminan fracasando tengan minutos, esos minutos bien los pueden tener los jugadores jóvenes y los canteranos, que quieren oportunidades para hacerse un nombre en el club. Ya en el caso Coutinho, seré breve, porque pienso que ya casi todos sabemos cómo está la movida con él. Vino al Barça como la estrella de Liverpool, para suplir supuestamente el puesto de Iniesta para cuando se fuera. Su contratación es la más cara de la historia del club. Iniesta se retiró y Coutinho nunca jugó en su posición. No pudo adaptarse al Barcelona, siendo un fracaso, ya que siempre lo colocaron en la banda, y su posición era el mediocampista ofensivo o de interior. Salió cedido al Bayern como opción de compra que no ejercerán, por lo que Coutinho volverá la otra temporada, cosa que ha llevado al club en buscarle salida para intentar recuperar un poco lo perdido económicamente hablando.
Y es que después de ver estos casos diré los que para mí fueron los errores del Barça. En el caso Coutinho, el mayor error para mí fue intentar rotar el extremo entre Coutinho y Dembélé. Es más, para mí solo uno tuvo que haber fichado, ya que no tiene sentido hacer dos fichajes multimillonarios por jugadores que se iban a utilizar en la misma posición. Y el otro fue haber fichado a un jugador completamente innecesario y que no pinta nada con la filosofía del Barça. Un jugador que tiene un juego bastante diferente al que necesita el Barça. Y es que sí, Griezmann se deja el alma y lucha por jugar mejor. Pero el problema no es Griezmann, sino que el problema fue haberle fichado. Y no quiero menospreciar a Griezmann, ya que para mí es un jugador con una calidad inigualable y de los mejores del mundo. Pero el esquema del Barça y sus juegos son incompatibles. Y eso se ve desde lejos, ya que el Barça no es capaz de poder acomodarlo en el esquema o poder ponerle una función específica, de las cuales Griezmann tiene entre sus especialidades, sino que lo están haciendo jugar en posiciones en las que Griezmann no juega, y así es muy difícil que un jugador dé su mejor rendimiento. Es como que si vayas a poner a Ter Stegen de delantero centro, no te ejercerá de la mejor manera porque lo estás poniendo en el área donde no es la correcta para él. Cada jugador tiene su área y su esquema o su forma de juego diferente. Y es algo que no se ha respetado en el Barça desde los últimos años en algunos jugadores. No sé con qué ideas tácticas ficharon a Griezmann, pero en el esquema del Barça, el juego de Griezmann resalta y no para bien, por lo que el mal rendimiento de Griezmann no es su culpa, ya que en el Atlético brillaba, y era porque estaba perfectamente acoplado a su idea de juego. Si querías a alguien para que jugara por la banda, hubieras fichado a Sterling o a Sancho, o perfectamente le hubieras dado oportunidad de sacarle Pérez, que es un jugador que en la banda hace más que Griezmann, y que encima dejaste ir, Barça. Pero repito, no es culpa de Griezmann, ya que es culpa de los ojeadores del Barça o de la persona que haya decidido ficharle, por querer acoplar a la fuerza a un jugador con características diferentes a las que un jugador del Barça necesita. Que ofensivamente Griezmann no rinde es porque Griezmann no es extremo. Defensivamente Griezmann deja la vida, porque esas son las características de Griezmann. Y es más, yo no veo a Griezmann como un atacante, como un extremo o un delantero centro. Yo lo veo más como un creador, dando pases al área, creando juego, querer meter a Griezmann a la fuerza, como hasta la fecha lo han intentado. Es como intentar poner un rompecabezas en el lugar donde no es. Que tienen el ejemplo Coutinho en sus narices, y todavía están experimentando las consecuencias que dejó haberle fichado, y que demuestran que Bartomeu ha hecho una gestión lamentable en el club, tanto deportiva como económicamente hablando. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Compártelo con tus amigos y dime en los comentarios qué opinas del caso Griezmann y del caso Coutinho. Hasta el próximo video.